Desde la antigüedad, el ser humano se ha planteado de qué está hecha la materia. Hasta hace unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas entre más pequeñas. Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de su época y hubieron que transcurrir cerca de 2200 años para que la idea de un átomo fuera tomada de nuevo en consideración. En 1803, John Dalton expuso su modelo atómico. Los postulados fundamentales fueron los siguientes. La materia está constituida por partículas pequeñas de forma esférica, sólidas y de peso fijo llamada átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Los átomos de un elemento son diferentes de los otros elementos. Al combinarse los átomos lo hacen en proporciones definidas y en números enteros. En 1817, el físico inglés Joseph John Thomson, trabajando con tubos al vacío, logró demostrar la reflexión de los rayos catódicos. Se demostró que la materia es de naturaleza eléctrica. Thomson sugirió un modelo atómico semejante a un pudín con pasas, donde el átomo era una esfera de electrificación positiva en la que se encontraban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford, con base con experimentos de la dispersión de partículas alfa al chocar con láminas de oro y platino, ideó un modelo atómico con los siguientes postulados. El átomo está formado por un núcleo donde se localizan las cargas positivas y la mayor parte de su masa. Alrededor del núcleo giran los electrones. Los átomos son neutros porque la cantidad de los electrones y protones es igual. En 1903, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo atómico para explicar la estructura atómica. Los electrones en los átomos se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o niveles de energía definidos. Mientras los electrones se mueven en órbitas o niveles de energía definidos, no absorben ni desprenden energía. Los electrones pueden pasar de un nivel a otro de menor o mayor energía, y viceversa, siempre y cuando absorban o desprendan la energía necesaria. Cuando los electrones absorben o desprenden energía, lo hacen en cantidades unitarias llamadas cuantos, que corresponden a la diferencia de energía entre los dos niveles. El modelo atómico de Sommerfeld es una extensión del modelo atómico de Bohr, ya que trata de explicar los espectros finos de los elementos. Hoy voy a ofrecer lo que es el enlace químico. Es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. ¿Qué es esto? Algo que confiere estabilidad a los compuestos químicos y diatómicos y poliatómicos. La ventaja de este producto es que las moléculas, cristales, metales y gases diatómicos están unidos por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. En un enlace químico, las cargas opuestas se atraen porque están unidas, adquieren una situación más estable que cuando están separadas. Para una situación de mayor estabilidad debe darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8. Tener un enlace químico es muy importante porque permite que los átomos se agrupen en moléculas, permite que las moléculas se agrupen entre sí, lo que da lugar a que se formen sustancias puras y compuestas. También conociendo el mecanismo de los enlaces químicos, el hombre puede formar y separar sustancias. También los enlaces químicos son los que promueven el almacenamiento de energía. Yo voy a hablar del método de separación, ya denominado filtración. Se le conoce como filtración a la separación de partículas sólidas de un líquido. Es decir, si en agua colocamos piedritas, pues quitarle las piedritas al agua, ¿no? Este método de separación es tan común que lo ocupamos en la vida diaria. Un claro ejemplo sería al servirnos café. Colocamos sobre la taza el filtro, que en este caso sería una coladera, se pone sobre la taza. Y al servir el café quedan los residuos del café que no se disolvió sobre la coladera, dejando así limpio el agua. Fenómenos físicos y fenómenos químicos. Constantemente se suceden diferentes fenómenos en nuestro alrededor y en nosotros mismos, durante los cuales hay transformación de materia y energía. Estos fenómenos o cambios se pueden clasificar en físicos o químicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios en los que las sustancias no se transforman en otras diferentes, debido a que no se altera su estructura interna. Por ejemplo, pulverizar una piedra, congelar el agua, fundir un metal, cera o mover un objeto del lugar. Los fenómenos químicos
son aquellos en los que las sustancias se transforman en otras diferentes, debido a que se altera su estructura interna. Por ejemplo, cuando se quema un papel, cuando se agria la leche, la oxidación de los marcos de hierro en las ventanas, cuando se cuecen los alimentos, entre otros. Mi nombre es Itlali Ángeles González y hoy te traigo a la venta una mezcla homogénea para hacer hot cakes. Primero haremos la mezcla. Una mezcla es cuando combinamos dos o más sustancias sin que éstas pierdan sus propiedades. Vamos a combinar estas sustancias. Es la leche, la harina, el huevo y la mantequilla. Y revolvemos hasta que se haga una mezcla homogénea. Aquí ya está lista nuestra mezcla. Es una mezcla homogénea porque sus componentes no se distinguen a simple vista. Y listo, aquí está, lista para utilizar, así que cómprenla. ¿Qué tal? Yo les voy a presentar el método científico. Este método consiste en una serie de pasos que se utilizan para investigar un suceso natural y aunque pudiese sonar que solo se puede utilizar en el área de la ciencia, la verdad es que lo podemos ocupar todos para nuestros problemas cotidianos, desde levantarnos tarde hasta problemas más complejos. Gracias a la efectividad de este método, la ciencia ha podido tener grandes avances. Los primeros en proponer un método con un conjunto de reglas fueron los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Gracias a varios cambios que le fueron haciendo hoy en día, ya tenemos una forma más formal y compleja de ese método. Los pasos a seguir son primero observación, que como el paso dice, aquí se observa y describe el fenómeno que se quiere resolver. El siguiente paso es la formulación de una hipótesis. Aquí se elabora un planteamiento para explicarlo considerando que debe ser comprobado u objetado. El paso 3 es la experimentación. En ese se realizan las pruebas experimentales de las predicciones y se mejora la hipótesis con base en los resultados y a continuación se realiza el análisis de los resultados. Aquí se tiene que repetir los pasos 3 y 4 hasta que no existan diferencias entre la experimentación y la observación. Enseguida de este se realizan las conclusiones. A partir de aquí es cuando se obtiene una gran estabilidad en el proceso. Se crea una teoría que es un marco para explicar y predecir fenómenos y esos serían todos los pasos para el método científico. Siguiendo estos pasos se pueden resolver muchos problemas tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Yo les hablaré sobre fuentes energéticas y su uso racional. Que podemos encontrar tipos y manifestaciones de energía, fuentes, energías futuras, y leyes de conservación de energía y la materia. Las fuentes de energía son elaboraciones de la naturaleza más o menos complejas de las que el ser humano puede extraer energía para realizar determinado trabajo u obtener alguna utilidad. Por ejemplo, el viento, el agua, el sol, entre otros. La búsqueda de fuentes de energía inagotables y el intento de países industrializados de fortalecer sus economías nacionales, reduciendo su independencia de los combustibles fósiles concentrados en los territorios extranjeros, la explotación y casi agotamiento de los recursos propios, les llevó a la adoptación de la energía nuclear y en aquellos con suficientes recursos hídricos el aprovechamiento hidráulico intenso de sus recursos acuíferos. Las energías limpias son las que reducen drásticamente los impactos ambientales producidos, en las que cabe citar el aprovechamiento de energía solar, energía eólica, los ríos y corrientes de agua dulce, los mares y océanos, el calor de la tierra, la energía del núcleo, de los átomos, la materia orgánica y los combustibles. La energía solar produce luz y calor. Todos los seres vivos necesitan luz para sobrevivir. En la actualidad se utiliza la luz y el calor del sol para producir energía eléctrica, sobre todo en las viviendas. La energía eólica actualmente se usaba para mover los objetos, por ejemplo los barcos de la vela. Actualmente lo utilizamos para producir electricidad. En las centrales eólicas del viento mueven las astas de los molinos y el movimiento se transforma en electricidad. Los ríos y corrientes de agua dulce brindan energía hidráulica. Los mares y océanos brindan energía meramotriz. La energía del núcleo de los átomos radiactivos nos proporcionan energía nuclear. La materia orgánica, biomasa. Estados de la materia.
La materia se presenta en 3 estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse en modo natural en los 3 estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido, o el oxígeno o el CO2 se encuentran en estado gaseoso. Los sólidos tienen forma y volumen constantes, se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Los sólidos no tienen forma fija, sino fluida. Sus moléculas tienen menor cohesión que la de los sólidos y mayor que la de los gases, por ejemplo, el agua, el vino, etc. Los gases no tienen forma ni volumen fijo. Es muy característica la variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.